Bien, los Gálatas eran ya un pueblo que había escuchado de la palabra de Dios y que habían aceptado. Y Pablo no los había visitado, por lo que vamos a leer, pero se preocupaba por ellos. A veces nosotros, mis papás, que tienen un poquito más de tiempo en el Evangelio, pues nos dicen, vamos a orar por aquellos y vamos a orar por acá. Y ahora nosotros también, ¿verdad? Que conocemos a las personas y vemos que aceptan a Jesús en su corazón. Sin embargo, pues vienen los problemas. No es fácil. Dios les decía, Caro, es que no es fácil seguir a Jesús. Él mismo lo dijo. Por causa de mi nombre seréis maldecidos. Por causa de mi nombre hablarán mal de ustedes. Por causa de mi nombre a unos los matarán y a unos los echarán a la cárcel. O sea, no es fácil seguir a Jesús. ¿Sí? Hay un video, lo vemos, ya lo vemos, luego nos metemos ya acá. Ah, vale, pues. Gálatas es un libro el cual vemos un lado diferente de Pablo. Él ha sido desafiado, presionado y cuando escribió esta carta está enojado. ¿Por qué está tan enojado? Pablo escribió esta carta al final de su primer viaje misionero, en donde su enfoque principal fue el sur de Galacia. Por casi 2 años viajó en esta área, en donde proclamó las buenas nuevas de Jesús, plantó iglesias y vivió el poder del Espíritu Santo. Este viaje misionero marcó el principio de una transición grande de la iglesia. Por primera vez, muchos gentiles se hicieron seguidores de Jesús. Pero a pesar de su éxito, Pablo enfrentó persecución, incluyendo un momento en el que fue apedrado públicamente. Hasta pensaron que estaba muerto. Pero esa no era la razón por la que Pablo estaba enojado. Estaba enojado porque un grupo de falsos maestros que fueron después de él arruinaron el arduo trabajo que había hecho. Estaban desviando a las iglesias de la región de Galacia. Entonces, ¿quién eran estos falsos maestros y qué estaban enseñando? Para entender mejor la situación, echemos un vistazo a la relación estrecha y compleja entre el cristianismo y el judaísmo y su perspectiva de los que conocemos como gentiles. En el siglo I, el judaísmo veía a los gentiles como impuros y el contacto con ellos era inaceptable. Por esta razón, los judíos mantenían distancia con ellos para no contaminarse. Luego, había un camino para los gentiles que reconocían al Dios de Israel y querían adorarlo, pero no era fácil. Estos gentiles tenían que convertirse completamente al estilo de vida judío. ¿Qué significaba esto? Ellos necesitaban primero ser bautizados, después los hombres tenían que circuncidarse y después tenían que seguir las leyes de Moisés, especialmente las leyes de comida y festivales. Estos requerimientos eran demasiado para muchos gentiles, por lo que muy pocos se convertían al judaísmo. Algunos gentiles tomaban un atajo, reconocían al Dios de Israel, eran bautizados, pero no se circuncidaban. Estos gentiles eran llamados temerosos de Dios, y aunque iban a las sinagogas y eran simpatizantes de los judíos, desde la perspectiva judía, ellos seguían siendo impuros. Esto cambió con Jesús. Después de su muerte y resurrección, los discípulos de Jesús fueron empoderados por el Espíritu Santo para proclamar su mensaje con valentía a toda persona a su alrededor. Ellos entendieron que Jesús era el Mesías y el Salvador prometido de Israel, y Él era a quien todo el Antiguo Testamento señalaba. Jesús los liberó de la carga de seguir los sacrificios y las obras ceremoniales de la ley y del Antiguo Testamento. Lo único requerido para reconciliarse con Dios era la fe en Jesús. Los primeros cristianos eran judíos y solo pensaron en proclamar las buenas noticias de su Mesías con otros judíos. Después de todo, ellos estaban esperando su Mesías desde mucho tiempo atrás. A través de la predicación de las buenas noticias acerca de Jesús, muchos judíos se convencieron que Jesús era el Mesías y se hicieron cristianos. Desafortunadamente, la mayoría de los judíos se rehusaron a aceptar a Jesús como su Mesías. Ellos prefirieron seguir sus tradiciones y leyes y no convertirse en seguidores de Jesús. Todo esto, las cosas entre los judíos y gentiles se pusieron tensas, pero hubo algo aún más grandioso. Dios llamó a los cristianos a hacer algo de valentía y en contra de la cultura, llevar las buenas noticias de Jesús a los gentiles. Así como ellos se levantaron en fe y obediencia, muchos gentiles se hicieron seguidores de Jesús y se unieron a la comunidad de creyentes.
paso del tiempo, muchos creyeron que los gentiles sobrepasaron el número de los judíos creyentes en la iglesia. Mientras más gentiles se hacían cristianos, algunos judíos cristianos se enojaban. Incluso, después de convertirse en seguidores de Cristo, ellos mantenían la tradición de alejarse de los gentiles. Pero, ¿deberían simplemente aceptarlos? ¿Qué haría el resto de la comunidad judía? Ellos temían ser rechazados o perseguidos por ser amables con los gentiles. ¿Y entonces qué hicieron? Por temor, ellos comprometieron el mensaje del Evangelio. Ellos decidieron que la fe en Jesús solamente no era suficiente para tener una buena relación con Dios. Ellos enseñaban que la justicia delante de Dios era ganada a través de la fe en Jesús, más hacer las obras de la ley. Exigían a los gentiles que querían convertirse en seguidores de Jesús a pasar por las leyes de conversión de los judíos. En otras palabras, los gentiles debían convertirse al judaísmo primero para poder ser seguidores de Jesús. Por esta razón, estos falsos maestros eran llamados los partidarios de la circuncisión o judaizantes. Entonces, ¿qué hicieron los judaizantes? Después que Pablo plantaba una iglesia e iba a la siguiente ciudad, ellos llegaban y desacreditaban a Pablo. Afirmaban que no era un verdadero apóstol, que era un falso maestro que enseñaba un evangelio incompleto. Le acusaban de proclamar un evangelio fácil para los gentiles con el fin de tener muchos conversos y los dejaba como temerosos de Dios, impíos. Los judaizantes entonces enseñaban a esta nueva iglesia lo que ellos llamaban el mensaje del verdadero evangelio, lo que Pablo no les dijo. Ellos tenían una influencia muy fuerte en algunas de las primeras iglesias, convirtiendo a los nuevos cristianos en lo que el apóstol Pablo llamó un evangelio diferente. Entonces, ¿por qué Pablo está tan enojado? Porque Jesús ha dado el regalo más grande en el mundo a los habitantes de Galacia. Fueron justificados por la fe en Él y ellos estaban despreciándolo. Ellos estaban tratando de ganar su favor con frutos inútiles, en lugar de aceptar el único camino a la salvación. Ahora que conoces un poco del contexto histórico y cómo los judaizantes estaban comprometiendo el mensaje del Evangelio, ¿cómo te ayuda a saber todo esto al leer el libro de Gálatas? ¿Cuál es el mensaje de Pablo a los Gálatas y cómo lo vivimos hoy? Cuando aprendemos verdaderamente a permanecer firmes en nuestra fe y caminamos en la libertad que Dios tiene para nosotros. Esto es el efecto Gálatas. Gracias por ver nuestro video. Tenemos algunas preguntas aquí abajo que pueden ayudarte a aplicar este libro de una forma más profunda. Si te gustó este video, regálanos un like y compártelo con tus amigos y suscríbete. Muy bien. Bueno, ya dimos una vuelta bien rápida, ¿verdad? Bueno, vamos a orar para empezar. Padre bendito, en esta mañana agradecemos, Señor, tu gracia reflejada en nuestras vidas porque podemos despertar, Señor. Podemos saltar de nuestras camas para venir a este lugar a adorarte, Señor, a escuchar tu palabra. Gracias te damos, Señor, por la vida de cada uno de los que estamos aquí. Rogándote, Señor, que tú purifiques nuestra mente, nuestro corazón, nuestros labios, Señor, todo nuestro cuerpo. Que pueda ser, Señor, que podamos ser una ofrenda agradable delante de ti esta mañana. Limpia nuestros corazones, Señor, y permite, Padre bendito, que tu palabra pueda hablarnos en esta mañana. En tus manos ponemos nuestra vida, agradeciéndote, Señor, todo lo que tú haces por nosotros. Porque no es que seamos nosotros buenos, Señor, sino que tus misericordias son nuevas cada mañana y nos alcanzan, Señor. Así como tu palabra dice que el sol sale para buenos y malos, tus bendiciones, Señor, nos han alcanzado en este día. Gracias te damos, Señor, en tus manos ponemos nuestra vida y nuestro corazón. Amén. Bueno, ya supimos y aprendimos que los Gálatas eran ¿de dónde? ¿De dónde eran, Arif? De Galacia, muy bien. Ok. La carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Y como primer subtítulo tiene saludos. Y sigan con la vista. Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados
para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Se estaba preocupado aquí Pablo, ¿no? Es como cuando nosotros le hablamos a una persona y acepta a Jesús y a la semana ya anda por allá con otros grupos. Así como que nuestro corazón se pone triste, ¿no? Y dice, pues si yo ya te hablé de Jesús, de la salvación. Y bueno, yo creo que ese sentir lo tenía Pablo cuando escribió esta carta, ¿verdad? Dice, estoy sorprendido de que tan pronto se hayan alejado y hayan seguido otras corrientes. Termino el versículo 6. Débiles, y que vosotros estéis fuertes y aún oramos por vuestra perfección. Ay, perdón, me brinqué hacia arriba. Dice, que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Acaso hay muchos evangelios? Pues aparentemente aquí Pablo dijo que sí. Dice, tan pronto ustedes se han desviado para seguir otro evangelio. Versículo 7. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. O sea, aparentemente, y recuerdo cuando Jesús dijo, hay caminos que al hombre le parecen perfectos. O sea, le parecen bien. O sea, como que dicen, no, pues está bien esta religión, pues me voy con ellos. Pero ¿qué dijo Jesús? Pero su fin es camino de muerte. O sea, aparentemente nos llevan a Dios. Lo hemos platicado anteriormente que aparentemente todas las religiones nos hablan de Dios y nos guían hacia Dios, pero lamentablemente nos llevan a perdición. De eso es lo que está hablando el apóstol Pablo aquí. Versículo 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Alguien me puede decir qué es un anatema? Ajá, exactamente, es una persona que no tiene la bendición de Dios para nada, ¿eh? Un anatema es alguien que es maldito. Seguimos leyendo. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. En estos últimos tiempos se han levantado muchos grupos y desde los tiempos de Jesús ha habido muchas religiones, demasiadas. Y algunos pareciera que nos hablan de Dios, porque algunos nos hablan de Jesucristo, del bautismo, pero dentro de su doctrina nos enseñan que, por ejemplo, un grupo que nos visita mucho, que nosotros podemos ser bautizados por algún familiar que murió hace años y que no aceptó a Jesús. Digo, ese evangelio pues ya se desvía de lo que es la palabra. Aparentemente me empezó a hablar de Jesucristo, que tengo que aceptarlo, que tengo que bautizarme, que tengo que seguir las enseñanzas de la palabra. Bien, eso pareciera que todo funciona bien. Pero cuando ya empiezan a meter otras doctrinas que no son bíblicas, tenemos que tener mucho cuidado. Dice, y aquí nos menciona, aun si un ángel viene y nos predica del evangelio. Híjoles, a veces, de verdad que a veces no nos llegan a jalar esas ideas, nos confunden. Imagínense que yo vaya en el camino y se me aparece un ángel y Dani, pues te doy este evangelio, mira, aquí están
todo lo que tienes que seguir, todo lo que tienes que hacer, y tienen que seguir esta enseñanza. Y yo tengo que ser un poco, ¿cómo se le dice? Desconfiado, astuto. Exactamente. Y hacer lo que hacían algunos cristianos cuando les hablaban los mismos discípulos. ¿Qué hacían? Escuchaban, estaban bien atentos y escuchaban a los discípulos. Llegaban a su casa, a ver, vamos a ver dónde está lo que me dijeron estos fulanos. Se ponían a escudriñar la palabra y decían, no, si esto sí está bien porque está en la Biblia. Lo que me están diciendo no se sale de lo que es la palabra. Así deberíamos de ser nosotros, aunque a veces no lo hacemos. Decimos, ay, qué bonito habló este orador y todo lo que dijo está bien y pues vamos a hacer este otro rito que nos dijo que hiciéramos porque pareciera que está bien. Y ahí vamos como borreguitos, ¿verdad? Hacemos eso. Muy bien. Y aquí el apóstol Pablo pues se preocupó por esa situación. ¿Y qué dijo? Si algún ángel se apareciera y les dijera que sigan este otro evangelio, pues no le crean tanto. Versículo 10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Aquí es una pregunta. A veces como dirigentes queremos quedar bien con la gente o buscamos el halago de las personas. Más adelante vamos a leer palabras fuertes que menciona Pablo como diciendo, hoy bola de incrédulos, bola de insensatos. A veces algunos dirigentes nos hablan bonito y nos dicen, ay, mira, Mireya, nada más con que tú vayas los domingos al templo y cantes 3 canciones y ya, con eso llévate una vida tranquila. ¿Para qué te preocupas en predicarle a las personas? Te van a murmurar. O sea, llévatela relajada y tú no te preocupes. Tú ya aceptaste a Jesús y eso es lo suficiente. Pareciera que está bien, pero no es así. Dice, pues dice Pablo, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? O sea, ¿con quién voy a quedar bien? ¿Con ustedes o con el que me escogió para predicarles? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Versículo 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. O sea, no son mis ideas, no son ideas de algún hombre. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Jesús, tú recuerdas cómo fue que Jesús le habló a Pablo para que se hiciera el predicador, para que se convirtiera? No, esa es otra historia. No. May, ¿recuerdas cómo fue la conversión de Pablo? Cuando iba en el camino, iba a matar a unos cristianos a Damasco. Y se le aparece una luz y se encandila a él y se cae del caballo y queda ciego. Y entonces él escucha una voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y qué dijo él? ¿Qué dijo Toñita? ¿Quién eres tú, Señor? Y él le dijo, soy yo a quien tú persigues. O sea, ahí directamente Pablo empezó a recibir indicaciones de Dios. Desde que sabes que ahora te vas a ir a Damasco y vas a buscar a tal hombre. De hecho, ya había preparado todo, ¿no? Porque Dios le había hablado a un hombre que fuera a donde estaba Pablo para que orara por él y pusiera sus manos y recibiera la vista otra vez, ¿verdad? Decía José, si no lo hemos leído el libro de Hechos, pues no vamos a entender casi esto, ¿verdad? Ok. Pero como ya lo hemos leído, pues vamos adelante.
Dice, yo no recibí este evangelio porque José me dijo que fuera yo a predicar. ¿No? Directamente Dios me dijo, me dio este evangelio. Versículo 13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo. ¿Qué hacía, hermana Juanita? Pablo, ¿a qué se dedicaba? Pablo, ¿a qué se dedicaba? No, antes, dice el versículo 11, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo. Antes de, perseguía a los cristianos y los mataba y los alazaba con su caballo. Él era charro, que en la cuna de la charrería no es Hidalgo, es allá con Pablo. Dice que él los alazaba y los jalaba con su caballo. O sea, así lo menciona en la Biblia. Y los arrastraba y ¿a dónde los llevaba? A la cárcel. Ahí todavía no tenían derechos, no existían los derechos humanos. Los llevaban arrastrando a la cárcel. Y eso es lo que hacía Pablo. Y menciona aquí, dice, ustedes ya han escuchado lo que yo hacía antes. Dice, en el judaísmo, aquí miren, lo recalca, ¿en dónde estaba él? ¿O a qué grupo pertenecía? A los judaizantes, ya lo vimos. Como él era muy celoso, ¿eh? A veces nosotros somos celosos con el evangelio que ahora tenemos. A veces no, ¿qué creen que no? Imagínense que alguien llegue y frente a un pueblo o a un grupo, digan, ay, Daniel es de los brincapatrás. ¿Qué diría yo o qué haría yo? Me quedaría calladito. Es un poco complicado, ¿verdad? Porque a veces no tenemos esa valentía de defender o de tener ese celo por el evangelio que hemos conocido. ¿Sí? Dice, en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera. O sea, no nada más hablaba de los cristianos. No, ese perseguía o sea, era tan sí, tan malo, de verdad, que algunos cristianos, cuando ya él se convierte al cristianismo, le tenían miedo. Él decía, híjole, estos no me creen, como que no me quieren abrir las puertas, que pues piensan que soy como uno del grupo secreto, ¿no? De que aparentemente soy, pero voy a destruir. Dice, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. ¿Qué es asolar? Asolar es como lo que ahorita pasó en el bombardeo. Queda todo asolado, queda todo transformado, destruido. ¿Sabes? Es asolar. Asolar un lugar. Dice, ¿qué hacía Pablo? Llegaba a donde se reunían. Imagínense que ahorita llegue un grupo como de sicarios, ¿no? Y ¿y quiénes sí, quiénes no? ¿Qué haríamos nosotros? Diríamos yo a mí nada más me invitaron hoy. Yo vengo de México. yo no soy de ellos. ¿Qué haríamos si nos formaran y dijeran, a ver, ¿quiénes son seguidores de Jesús? O sea, el mismo Pedro, ¿verdad? Ese Pedro. Fíjese que para todo, la misma palabra nos da una respuesta. Para todas las preguntas que nosotros podamos tener, encontramos respuesta. ¿Hemos negado a Jesús alguna vez? Sí. En la escuela, recuerdo que un maestro me decía Satanás, porque sabía que éramos evangélicos. Y yo solo me quedaba callado. O sea, no contestaba. Pero somos ahora capaces de decir, no, yo sí estoy con Jesús. Decía Job de Dios, porque le decían, pues ya maldice a tu Dios y muérete, Job, ya para qué estás ahí sufriéndole. ¿Qué dijo él? Aunque él me matare. O sea, qué confianza tan grande nosotros tenemos amigos
Y nuestros amigos pues deberían de ver por nuestro bienestar, ¿verdad? Aunque ahora nuestros amigos son los que nos invitan a las drogas, a tomar, a escaparnos de la escuela. ¿Serán nuestros amigos? Yo le digo a mis hijos, ¿serán tus amigos ellos? Un amigo nunca te va a decir que hagas algo que no debes de hacer. Si es tu amigo. Si no es tu amigo, te va a decir que hagas cosas que no están bien. Y dice aquí, entonces, Pablo era de los meros, que cuidadito con él. Versículo 14. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación. O sea que no era cualquier judío así, de esos de hueso colorado, se dice ahora. Dice, yo no era como los de mi grupo que se conformaban con ser judaizantes y listo. No, yo iba y a ver, ¿tú sí eres judío o no? ¿Sí? O sea, él sobresalía dentro de su grupo, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Con esto platicaba con Caro esta semana de que a veces las tradiciones, híjoles, ¿cómo nos arrastran? Nos han arrastrado durante generaciones y seguimos diciendo, yo soy de este grupo porque mis padres me enseñaron. Yo a veces le digo a mis hijos, ¿por qué eres cristiano? Un día le preguntaba a Sally, ¿por qué eres cristiana, hija? Porque ustedes son cristianos. Le digo, ¿esa es la respuesta correcta? Dijo, no. Tu respuesta debería de ser, yo soy cristiana porque he conocido la Biblia, la palabra de Dios, y porque estoy siguiendo las enseñanzas de Jesús. O sea, esa es la palabra. No porque mis papás fueron cristianos, pues yo pues soy cristiano. Lamentablemente así somos la mayoría. Así vivimos en todo el mundo. No, son las tradiciones que mis padres me dejaron. Bueno, seguimos. Y así era Pablo, ¿verdad? Porque dijo, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Versículo 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Aquí hablamos de la, ¿cómo se le dice? Se me fue la palabra. Cuando estás predestinado, predestinación. Nosotros somos predestinados. Y a veces yo me pregunto, yo estoy dentro del grupo ahorita de seguir el Evangelio de Jesús. Pero ¿cuál será mi predestinación? ¿De verdad se han puesto a pensar en eso? Porque pudiera ser que nosotros siguiéramos a Jesús y estuviéramos aquí y buscáramos agradar a Dios. Pero si algún día llegan mis familiares, porque no todos son creyentes, y dijeran, Dani, vente, vamos acá y nos vamos a una fiesta de primos que llegaron y vamos a festejar que estamos juntos, y me dieran a tomar algo que me emborrachara y yo les sigo y yo tengo que manejar y salgo con mi carro y me estampo y me muero. Era la predestinación. Yo lo busqué, podría ser, pero si no tuviera que haber pasado así, no hubiera pasado. Es algo que a mí me preocupa, de verdad. Pero aparentemente yo no lo sabía, me empezaron a dar como que de poquito así muy disfrazado. Pues sí, bueno, ya tu edad sí sabes, de verdad, pero pudiéramos escudarnos en eso. O sea, el enemigo es tan sutil, de verdad, tan sutil. El mismo trabajo, ¿qué creen? Nos pudiera engañar. ¿Cuántas veces a veces yo le digo a Dios, ¿será que el trabajo me está absorbiendo mucho que a veces por el mismo trabajo no predico de tu palabra? O sea, nos pudiera engañar nuestra situación. Sí se puede, pero lamentablemente muchos no lo hacemos por perder nuestro trabajo, porque es un buen trabajo. A veces podría ser
que yo tengo un trabajo, ok, trabajo de lunes a viernes y gano 5,000 pesos a la semana, de lunes a viernes. Qué bueno, ¿no? Pero ¿qué creen? Que me salió un trabajo en el que me ofrecen 10,000 pesos a la semana, digo a la semana, pero tengo que descansar viernes y trabajar domingos. ¿Cómo ven? Está tentador, ¿no? Y descanso viernes, pero voy a trabajar domingos. Domingos, pues es el día que me reunía yo con nosotros. ¿Qué haríamos? Son 10,000 pesitos, 5,000 pesos de diferencia por 2 días más. Y me lo recuperan el viernes. ¿Qué creen? Que la mayoría sí iríamos. Es la verdad. Sí, es la verdad. Ayer escuchaba yo una predicación que se llama La manzana podrida, algo así, de Dante Gebel. Y hablaba algo acerca de eso, no me acordaba hasta ahorita, me cayó. O sea, somos capaces de cambiar el evangelio por cosas materiales, por cosas que se van a quedar. Sí, vamos a tener una buena casa porque con 5,000 pesos mensuales al mes ya son 20,000 pesos. ¿Qué creen? Que nosotros somos bien dados a hacer cuentas y bien rápido, 20,000 pesos al mes. No, pues 20,000 pesos sí le hago 4 pisos a mi casa. Bien rápido. O sea, de verdad. ¿Cuánto se le está pagando a un albañil a la semana? Como unos 7,000 pesos, ¿no? Más o menos es lo que se le paga. O sea, sí sale. Híjoles, ¿cómo de verdad que el mundo nos enreda? Nos enreda en sus ideas y sí nos puede engañar. Nos absorbe. ¿Sí? Bueno, seguimos. Dice que este Pablo, yo creo que él ya entendía eso de que ya había sido escogido, porque lo menciona, dice, desde el vientre de mi madre. Aunque fue malo, bien malo de los malos, sacaba 10 en la maldad. Dice, pero ahora él reconocía, yo fui escogido desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. ¿Qué es gracia? Es misericordia, por el regalo, ¿no? Gracia es regalo. O sea, es un regalo que Dios nos haya llamado. Qué bueno, aprovechemos ese regalo. No es de todos. Ya lo tenemos. ¿Lo podemos perder? Sí, lo podemos perder. Versículo 16. Revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Pablo fue el primer apóstol, pero no como todos los demás que habían sido llamados directamente por Jesús y para predicar ahí a su pueblo, sino el apóstol Pablo fue como que tú vas a ser de otra generación, tú vas a ser para algo súper especial. Así como mataste a los que me seguían, vas a ver cómo le vas a batallar tú también, porque también le batalló Pablo. Y a veces decimos que lo que hacemos se nos regresa, ¿verdad? Y Pablo pues se le regresó tantito de lo que él hacía. Yo creo que para sentir lo que los otros habían sentido, ¿no? Yo creo por eso mismo Dios le permitió vivir eso. Versículo 17. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Fue a la región de lo que ahora es Turquía, o sea, se fue a dar un paseo predicando. Yo creo que si iba a Jerusalén, hubiera sido otra historia, Ahí le hubiera pasado como cuando Jesús quería ir a Jerusalén y le decían sus apóstoles, no vayas para allá porque allá te traen ganas, Mejor ni vayas. ¿Qué le dijo a Pedro una ocasión? Apártate de mí, Satanás. O sea, estás queriendo obstruir los planes de Dios. Pero aquí Pablo se va a otras regiones, ¿verdad? Dice, y volví de nuevo a Damasco, versículo 17, seguimos con el 18.
Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. ¿Qué harían en esos 15 días? Pues platicar, ¿no? O sea, platicarle sus historias. Yo creo que Pablo no se quedó con las ganas de preguntarle, oye, ¿qué sentías cuando hacías esto con los cristianos? O sea, conocer. Y Pedro igual, enseñarle acerca de Dios, sus vivencias también que habían tenido con Jesús y todo eso, ¿no? Y Pablo, pero pues yo escuché su voz cuando iba a Damasco, todo lo que platican en 15 días, como cuando llega un familiar y está bien, perico, y nosotros, duérmete, amiguito. Pero él sigue platicando, ¿verdad? Bueno, yo creo que así estaban ellos dos, contándose lo que habían vivido cada quien en donde estaban. Versículo 19. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles. O sea, nada más fue con Pablo. Con Pedro. Pablo y Pedro. Ay. Dice, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. ¿Quién Señor? Del Señor Jesús. Era uno de los que siguieron firmes, Jacobo. También Santiago, ¿verdad? También Santiago era otro de ellos. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Versículo 21. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Le tenían miedo, yo creo todavía, ¿no? Híjole. Versículo 23, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. O sea, ¿qué quería decir? Que quería destruir la fe de Jesucristo, la fe de los seguidores de Jesús. Y glorificaban a Dios en mí. O sea, qué bonito, ¿no? Que fíjese, a veces me dicen las personas allá, ay, ¿crees que esta persona cambie? Si es re mujeriego, re majadero, re quién sabe quién. Sí, porque nos da ejemplo la misma palabra aquí con Pablo. O sea, Pablo era tan celoso que decían, a mí no me hables de tu religión, así nos dicen ahora, ¿verdad? A mí no me vengas con religión, cada quien con cada cual. Pablo era tan celoso. Yo creo que defendía más sus ideas que nosotros. Que Dios nos dé esa valentía de defender a Jesús. De decir que eres cristiano. Sí, soy cristiano. Y lo que yo le digo a las personas, o a Caro, porque es con la que más convivo todos los días, y me platica de lo que pasa. Y digo, es que tú puedes confrontarlos. Por ejemplo, dicen, no, es que yo soy católico. A ver, ¿por qué eres católico? ¿Qué me puedes decir del catolicismo? Pues a veces ni saben, no lo saben. Nada más. Yo una ocasión le decía a una persona que me contestó así, ¿por qué eres esto? Por mis papás, porque es lo que me heredaron. Bueno, y si tu papá fuera un ladrón, ¿tú tendrías que ser ladrón? Nada más porque tu papá te enseñó las artes de cómo abrir cerraduras y todo eso. O sea, no. O sea, nosotros tenemos que ser sabios e informarnos si lo que nos están enseñando, lo que nos enseñaron, es correcto o no es correcto. ¿Sí? Y así Pablo, ¿verdad? Pues esta es el principio de cartas, de diferentes cartas que Pablo les envía a este grupo, que a veces, más bien que siempre la palabra nos va a hablar a nosotros, ¿verdad? Aunque hayan pasado mucho tiempo. En este primer capítulo, ¿qué podemos aprender? A ver, Febita, ¿qué podríamos aprender en este capítulo? ¿Qué podríamos aprender? Ay, pues de que Dios nos tiene, bueno, que Dios tiene propósitos para nosotros, ¿no? Desde el principio. Bueno, yo podría decir lo mismo, pues yo soy de una cristiana, entonces, ¿por qué? O sea, pues, una vez se preguntaba,
enseñanza de ahorita sería que sí tenemos un propósito, ¿no? O sea, a lo mejor somos cristianos, imposible en nuestro caso somos cristianos desde nacimiento, pero pues bien, Dios tiene propósitos, a lo mejor, bueno, ¿cómo lo explico? O sea, es que no sé cómo explicarlo. Soy cristiano y ya, podría ser un punto. Pero a lo mejor Dios tiene otros propósitos. Eres cristiano, pero sirves para enseñar. Tienes un propósito de enseñar, tienes un propósito de predicar la palabra, tienes diferentes propósitos. Y Pablo, pues tuvo ese propósito, a lo mejor no de cuna, pero ya estaba escrito que él tenía que predicar su palabra. Ajá. Sí, ¿qué creen que de verdad que Dios nos prepara, para lo que vamos a hacer? A Pablo, imagínense que a Pablo después ya cuando empezó a predicar, alguien se le acercara y le dijera, oye, Pablo, ¿qué crees? Que estoy batallándole porque mi familia me está rechazando. ¿Qué creen que le respondería a Pablo? Que tenía que ser así, pero él tenía que sacar fuerza para seguir adelante. O que otra persona se le acercara y le dijera, ¿qué crees que mi familia me rechazó y me sacaron de la casa y me dijeron que no me van a heredar? ¿Y qué creen que le respondería a Pablo? Tenía que mostrarles como el ejemplo, ¿no? De lo que él había pasado. Lo que él había hecho, lo que había vivido. El O sea, testimonio de que dejara a un lado todo, sí le estaba... que valía la pena. Sí. Fíjense, yo una ocasión, bueno, varias ocasiones me preguntaba yo, ¿por qué mi hermana Laura se buscó a su esposo y su esposo era borracho y hacía calle a desastre? Y después, pues ya muere su esposo y yo digo, ¿será que Dios le quiso hacer que viviera esas situaciones para entender cuando algunas mujeres que viven esa vida se acercaran a ella pidiéndole consejo? Porque se le acercan muchas personas a mi hermana. O sea, tiene mucha amistad, dentro de ellas muchas personas que viven esa situación. Entonces, si ella no hubiera vivido esa vida, pues a lo mejor no tuviera las palabras con qué motivarlas, con qué alentarlas. Así nosotros pasamos por problemas, sí pasamos por problemas. Nosotros pasamos por necesidad, pasamos por necesidad, sin embargo Dios nos saca. Entonces, cuando alguien se nos acerca y nos dice, oye, Dani, es que ya no la veo, no puedo hacer. Mira, confía en Dios, de verdad que Él no nos deja. Aparentemente nos sentimos que ya, se dice, ya el agua nos llegó a los ojos, ya ni al cuello, ya a la nariz, ya no podemos respirar. De verdad, hay situaciones que de verdad decimos, de esta ya no salí, de esta ya no la hice. Y salimos por la misericordia de Dios. Entonces, Dios nos prepara, no para que llevemos nuestra vida relajadita, sino para que así podamos ayudar a los demás, a las personas que lo necesitan, o que se acerquen a nosotros. José, deseas Bueno, que Dios les bendiga. Se queda. Es que solo son 24 versículos. En este libro, que es una traducción del Nuevo Testamento, de todas estas hojas son la introducción a las cartas. ¿Por qué? Porque es necesario saber todo lo de Saúl. Él era un rabino, ¿sabes? Pablo era un rabino. Se llamaba rabino Shaul. O Saulo, como lo conocemos nosotros. Él era un fariseo de fariseos, o sea, un estudioso de los más gruesos, más fuerte. Tenía mucho conocimiento de la Torá, de Dios. Hay una Torá escrita, que es lo escrito, y hay una Torá oral. O sea, la Torá oral es lo que se enseña. Por ejemplo, de la forma de cómo leemos nosotros y la interpretación que le damos puede variar.
y no es bueno. Porque a veces la explicación que dé el que está leyendo puede confundir un poco las cosas. Por eso es que la ley de Dios en la antigüedad se descompuso. ¿Y saben dónde se descompuso? En la interpretación. Cuando Jesús vino, ya las interpretaciones habían deformado la ley de Dios. Por eso los fariseos eran fariseos, pero mal. ¿Acaso la ley no decía no matarás? Porque Saúl mataba. Ya había, fíjense, según él, era respetuoso de la ley que les daba autoridad de matar. Vean cómo ya se había torcido el asunto. Es eso lo que a veces nos lleva a mal. Inclusive hoy nosotros, los creyentes, malinterpretamos la Escritura. Hoy todavía malinterpretamos la Escritura. ¿Y realmente tenemos derecho a criticar? Les he demostrado con la Escritura que no tenemos ni por qué criticar a una persona, aun si toma, aun si está mal. No debemos de criticar, porque la ley nos manda eso. Es la base, ¿eh? Cada uno es responsable de. Saulo fue perseguidor de los judíos y la balanza que él tenía en su vida la había hecho en contra de él. ¿Qué tenía que hacer él para hacer que la balanza de su vida estuviera a su favor? Convertirse de un perseguidor a un conquistador y misionero. Eso es lo que cada uno en su vida tiene uno que hacer. Vas a tener que, ¿cuál es tu predestino? Tu predestinación es cambiar tu balanza a tu favor. Haciendo los errores que cometimos. ¿Saben qué tenemos que hacer? Crear una balanza, ayudar que esos errores que cometimos nos sirvan para ayudar y a instruir a los demás y hacer que nuestra balanza esté a nuestro favor. De ese conocimiento. Todo lo que Dios permite en nuestra vida no es para mal, es para nuestro propio aprendizaje y para encaminarnos a lo que nos corresponde hacer. Hay una frase que es clave aquí en los primeros versículos. Habéis cambiado de evangelio. Y no es que haya otro evangelio. ¿Qué es evangelio? Buenas nuevas. Son las buenas nuevas de Cristo como aparición dentro de la estructura de Dios, como el Salvador, ya profetizado en el Antiguo Testamento. O sea, es completar la idea general de Dios. No es que haya otro. Todo es uno solo. Nada más ahora en Cristo nos las puso más facilita. Pero ahora ya tenemos todo el evangelio, de todo el conocimiento de Dios, Padre, Hijo, y hoy, después de que Jesús se fue, mandó al Espíritu Santo para hacer el completo, 3. Voy a leerles un poquitito de esta introducción. Dice, la vida del rabino Saúl, conocido popularmente como el apóstol Pablo, es una de las más interesantes del Nuevo Testamento, del Código Real. En verdad, después de Jesús, ningún otro apóstol destaca más que el emisario de los gentiles.
¿Saben que Pablo fue más, su capacidad fue mayor que todavía los apóstoles? Los 12 apóstoles. ¿Qué hicieron los 12 apóstoles? Nada más en Cristo. O sea, de hecho, si ustedes notan la estructura, el conocimiento que tenían los apóstoles a lo que tenía Pablo, ¿quién tenía más conocimiento? Pablo era fariseo de fariseos, rabino. ¿Mateo qué era? No, Mateo no era pescador. Era un recaudador de impuestos, era un, ¿cómo le llamaban? Sí, pero alguien que era odiado por los judíos, porque era de los asociados de Roma. Trabajaba en el gobierno de Roma. Era un judío que le había dado la espalda a su nación y vivía de los judíos. ¿Quién era Pedro? Pescador. Su conocimiento de la Torah, ¿cómo era? Pues digamos que quizá no muy baja, pero baja. Sí. Pero a comparación de Saulo, hasta era de los seguidores de los máximos maestros de ese tiempo. Bueno, muy bien. Por eso él fue emisario a los gentiles. Su formación rabínica, su celo por el fariseísmo, su amor por Israel. Recuerden que había varias culturas dentro del pueblo judío. Fariseos, saduceos, celotes y todavía había otro grupo. Jesús. ¿Saben qué estudió Jesús? Estudió los 4. Jesús tenía un conocimiento de los 4 ámbitos que les contestaba a todos. Por eso, si vemos en el Nuevo en los Evangelios, vamos a ver cómo les da respuesta a los fariseos, a los saduceos. Tenía un celote dentro de su equipo, Judas. Y el grupo de Qumran, de los verdaderos sacerdotes, él también se fue a estudiar con los de Qumran, con los verdaderos sacerdotes. De hecho, había una división. El fariseísmo no eran verdaderos sacerdotes. Era alguien que habían asociadose con Roma para dirigir al pueblo en la religión. Y los verdaderos sacerdotes se habían salido y se habían ido a conformar otro grupo. Y allá Jesús también se fue a aprender de ellos. Sí, hay que saber mucho esto de historia, ¿eh? Se los digo para que vayan agarrando un poquito de eso. Su formación rabínica, su celo por el fariseísmo, su amor por Israel. Era un patriota, ¿eh? Su abnegación y constancia destacan como sus más importantes virtudes. Luego de su encuentro con Jesús, resucitado en el camino a Damasco, su vida fue reorientada hacia una misión especial, los gentiles. Este tuvo un llamado especial en su encuentro con Jesús. Jesús se le aparece y le dice, a ver, Saulito. ¿Pablo y Jesús se conocieron? ¿En vida? Probablemente sí. Porque por la edad. Muy bien, vamos a ver. Igualmente, él dentro del fariseísmo veía a Jesús, pero estaba más tiernito. ¿Sí? Estamos hablando del año 30 de Jesús, ¿no? 30 y 33. ¿En qué año se escribe esta carta? En el año 50. O sea, casi es 20 añitos. O sea, él estuvo dentro de ese tiempo. Por eso es un
reconocido como apóstol. A nadie que no haya vivido en el tiempo de Jesús no se le puede considerar apóstol. Es una de las características que debe de tener. Quizás su llamado fue después de que Jesús ya murió, ¿sí? Pero Jesús se le aparece. Por eso es que en su encuentro, Saúl le dice, ¿quién eres? Y Jesús mismo le dice la frase, yo soy Jesús. ¿Por qué? Oh, yo sí te vi, te oí. Yo soy Jesús. O sea, cuando él sintió que yo soy Jesús, dijo, ya sé quién es. Porque lo vi, lo oí. Estaba yo acá celoso y yo era yo de los fariseos, pero sí tenía yo esa base. Por eso es importantísimo entender la conversión y la vida, tenerla muy, muy en cuenta. Cuando se le aparezca, dice, luego de su encuentro con Jesús resucitado en el camino a Damasco, su vida fue reorientada. ¿Qué es reorientado? Así es lo mismo que debemos de tener nosotros. Reorientación. De lo que conocemos de Dios al llamado de Dios. ¿Cómo nos definimos como ahora creyentes en Cristo? Por el llamado. Hace 2 años, ¿dónde estabas, Toñita? Hace 3 años, Toñita, ¿dónde estabas? En esto. Estabas en otro camino. Después de tu llamado, te reorientas. O sea, ¿qué es reorientar? Cuando una brújula vas siguiendo la brújula y de pronto como que encuentras donde se mueve todo y ya después se ubica otra vez. Donde se pierdes el camino. Reorientarse es cambiar de dirección hacia un nuevo destino. Es lo mismo que necesitamos nosotros. Cada uno necesitamos reorientar. Es de reconocer hacia una misión especial, los gentiles. Debemos recordar que Saúl recibió una formación rabínica integral. Esto significa que fue un erudito tanto en la Torá escrita como en la Torá oral. La Torá oral es la que echa a perder. La escrita es la que es la base. ¿Sí? Para muchos cristianos el tema de la Torá escrita, como entendida como una mente rabínica, la Torá oral y la Torá oral como un sistema legal que corre paralelo con la Torá. En paralelo es así. La Torá y la Torá oral, que es la interpretación, digamos. Y la historia de Israel es desafiante y en la mayoría de los casos desconocido en su totalidad. Nosotros que no sabemos mucho de la ley y todo ese rollo, como que hay hasta personas que dicen, no, ¿para qué enterarme? ¿Para qué saber de eso? Y es importante conocer la ley, los mandamientos realmente de Dios. Es importante recordar que no fue así el caso con Saúl. Por lo tanto, cuando Saúl habla de la Torá, la ley, debemos conocer lo que dicho término significa en el judaísmo en los días de Saúl y para Saúl mismo. En un sentido más simple, llamamos Torá oral al conjunto de tradiciones y enseñanzas que intentan explicar el significado y modo de aplicación de los mandamientos, preceptos y ordenanzas que encontramos en el Pentateuco. No nos confundamos. La ley de Dios sigue vigente. Las interpretaciones que te den los maestros, ahí sí ya debes de tener cuidado. Porque ahí es donde ¿cómo dice? La puerca tuerce el rabo, la burra, ¿qué? Algo así. No sé cómo dice.
ahí es donde nos perdemos y podemos estar en problemas. ¿A qué nos referimos exactamente? A que, por ejemplo, en la ley, Nadie nos juzgue en comida y bebida y días de fiesta, el cual fue sombra de lo que ya pasó. de lo que fue. O sea, es regresando a esa ley, ¿qué opinan ustedes? Las fiestas que Dios determinó, puedes cumplirlas o no puedes cumplirlas. Es como tú quieras. Bueno, es que fíjense bien, aquí nos podemos enredar demasiado. Tú eres judío o tú eres gentil. Lo que vimos en el video, que al principio, hay dos formas. Hay personas que quieren convertirse en judíos y pueden hacerlo. Pero Pablo ordenó una cosa y hay que saber muy bien también, hay que estudiar un poquito acerca del concilio de Jerusalén. ¿Quién sabe qué pasó en el concilio de Jerusalén? Ahorita leímos cómo es que Pablo fue, después de 3 años, él fue él primero, fíjense bien, después de que él tuvo un encuentro con Jesús, la ordenanza de Jesús fue y le dijo, ve con tal persona y él te va a decir lo que vas a hacer. De aquí en adelante, lo que vas a hacer. Y entonces él tuvo que tener una meditación. Saulo tuvo que meditar, tuvo que enfrentar su ideología judaizante de judaísmo y entablarlo con Jesús. ¿Qué onda? ¿Dónde voy a conjugar todo mi concepto de judaísmo, Torah y Jesús? Y él tuvo que hacer la unicidad de esos conceptos. Aquí en la mente. Hoy nosotros hay mucho cristiano que no ha hecho eso. No ha unido el judaísmo con Cristo. Y ha habido maestros cristianos que han dicho, no te conviertas en judaizante y no leas hebreo y no aprendas y no leas el Antiguo Testamento. A ver, espérate, porque eso también está mal. O sea, no podemos separar a Jehová de Jesús, porque son uno. Y ese es el ruego de Jesús cuando se fue, dijo, Padre, que así como tú y yo somos uno, que ellos y nosotros sean uno, que encuentren el hilo. Que encuentren el hilo. Eso fue, yo entiendo a Saulo, así, un judío religioso, y entender ahora lo de Cristo y unirlo. ¿Para qué hacer? Para ahora sí explicarlo. Si yo como maestro no puedo entender esto, ¿creen que se los puedo enseñar a ustedes? Y es algo que hay que estar en la cabeza. Ay, Señor, perdóname, porque si les enseño yo mal a ustedes, yo me condeno y los estoy condenando a ustedes. Entonces yo tengo que entender primero aquí los conceptos para poderlos entender. Él tuvo que pasar por ese proceso, ¿eh? Él era judío de hueso colorado y tuvo que enfrentarse en el concilio de Jerusalén con el judaísmo y demostrarles. Y tuvo que defender ahora a los gentiles
y defender había unos seguidores de él que eran judíos. ¿Y qué les dijo? A ver, tú que eres judío, ni modo, cuchillito, porque tú sí eres judío de raíz. Así, el judío que entienda la escritura ya con el concepto de Cristo, siga lo que mandó la ley. Pero el que es gentil, no lo vamos a obligar a circuncidarse, esos rollos. Pero sí tiene que entender. Yo he estado estudiando un poco de eso, también del judaísmo, porque es necesario que lo sepamos y sepamos unificarlo. Si no, nos podemos perder. Hay cosas y confundir, y no se trata de eso. Y esto de un evangelio diferente, Pablo mismo lo dijo, no es que haya otro, espérense, no es que haya otro, no hay otro. Entendámoslo bien todo y vamos a entender cada quien en su lugar. Los judíos, Dios ya no tiene dos pueblos, judíos y gentiles, tiene uno solo, pero hay una forma de unificarla correcta. No aplica. Para ellos está prohibido. Nosotros los gentiles como que nos las pusimos más fácil. De hecho, Jesús entendió, bueno, el Padre, voy a decirlo así, el Padre como el Hijo entendieron que la ley era compleja. Así que es difícil. Entonces, ¿qué dijo? Vamos a hacerlo más ligero. No vamos a exigirles tanto. Hoy inclusive los judíos que ya han creído, que ya están creyendo en Dios, como lo vimos en los dibujitos, hay judíos que están creyendo en Cristo. Están en lo correcto. Todos están en lo correcto, nada más vamos a enfocarnos bien para no hacernos fariseos de aquellos que dicen, no, es que tienes que cumplir esto y no puedes prender ni un cerillo en Shabbat. O sea, como dijera por ahí Jesús le bajó 2 rayitas, pero nosotros no le queremos bajar las rayitas. Nosotros queremos plantarnos en nuestro macho de que esto es así y así. No, Dios, conociendo nuestro corazón y lo complicado que se nos hace, le bajó unas rayitas y nos las ha puesto más cómodas. Pero eso no significa que no entendamos bien los conceptos. Sí, para más fácil. Imagínense. Ups, me pasé de tiempo. Perdón. Ya. En la palabra que dijo criticar, esa palabra en realidad son, ¿cómo lo podemos nosotros interpretar en nuestra mente? ¿Qué significa en sí? Hablar mal de alguien, hacerle ver sus defectos. Más sin embargo, a veces en las iglesias, congregaciones, lo malinterpretamos en corregir. Son dos cosas muy diferentes. Exacto. Como dice la palabra, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Pero una cosa es criticar, y eso lo hablaba mucho hasta con mis hijos. Hay crítica o hacer ver nuestros pecados, constructiva y destructiva, ¿no? Esa es la forma en que se maneja. De hecho, vamos a ir por allá porque Gálatas y Efesios se centran en que entendamos que tú como persona no debes de ser criticón, chismoso,
peleonero. Eso está hablando de una forma de ser personal, el cual te ayuda a ser una mejor persona. Y de hecho de eso es lo que se trata y de lo que quería Dios, hacerte una mejor persona. Y esos pequeños detallitos te van a ayudar. Ven cómo hasta en la Torah está así. Solo que nos perdimos y dimos libertad a nuestro pensamiento. Y eso es lo que nos ha llevado a cometer muchos errores. Y eso es unas enseñanzas orales que se pasan de persona a persona, habladas. No, es nada más lo que dice la ley de Dios, punto. Si nos metemos a explicaciones de que alguien dice o yo creo o yo opino, ya nos podemos confundir y perder. Entonces, vamos a ir para allá. El camino que estamos viendo lo vamos a desarrollar mucho más extenso. La enseñanza va a ir enfocada así, ¿eh? Muy bien, ya me pasé demasiado de horario. Vamos a orar para concluir esto. Padre, gracias te damos por tu palabra de esta mañana. Gracias, Padre, porque nos estás dando agüita. Ya la necesitábamos desde cuándo, Señor. Pero sabemos que tú tienes control de todas las cosas naturales también. Padre, gracias por tu misericordia en nosotros, por permitirnos escudriñar este libro. Sabemos que vamos a entender muchísimas cosas, Padre, de lo que realmente tú quieres que entendamos cada uno en nuestra vida. Padre, gracias por cada uno de los oidores, que tengamos esa capacidad de ser hacedores también, Padre. Bendice a cada uno, abre su mente, abre su corazón a conocer correctamente tu palabra y lo que tú deseas para nosotros. Señor, gracias por la vida de cada uno de los que están aquí, Señor. Bendice a esta chica que está aprendiendo y quiere conocerte, Señor. Dale fe, dale fuerza para que pueda entender esta verdad y sea libre de todos esos conceptos erróneos, Padre, que hay en este mundo. Ten misericordia de los que han de ser salvos, Señor. Sabemos que hay personas que serán llamadas a este conocimiento y que tengan un lugar donde aprender bien, Señor. Ten misericordia de cada uno de nosotros, Padre, ayúdanos. Y esta semana que inicia, Padre, que sea buena para cada uno de tus hijos presentes y aún a los ausentes, Padre. Sé con ellos esta semana, bendice sus vidas, sus trabajos, su salud, Padre, también, que se mejoren, que haya buena fe en todo, Padre. Los ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y Padre, también ponemos estos diezmos y estas ofrendas en tus manos. De lo recibido de tu mano te damos, Padre. Gracias te damos por los negocios. Gracias te damos por el trabajo en las empresas, los que trabajan en empresas. Señor, dale sabiduría para poder hacer bien su trabajo y que lo hagan con todo el amor, como si fuera para ti, Señor. Dado que todo lo que debemos de hacer, lo debemos de hacer sabiendo que tú eres el que nos los ha dado y que tenemos que agradar y hacerlo bien para aún los que nos emplean, Señor. Gracias te damos por las ofrendas. Bendícelas, Señor, y que sean para bien de tu casa. Gracias te damos, oh Padre. Que Jehová te bendiga, que Jehová te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, que Jehová tenga de ti misericordia, que Jehová ponga en ti paz. Amén y amén.